durante el evento o el Congreso PIX 2025. Hoy volvemos a nuestra serie y damos gracias al Señor por este tema que Dios ha estado tratando con nosotros y hemos aprendido que nuestras batallas realmente están sucediendo en nuestra mente. Pueden ocurrir situaciones a nuestro alrededor, pero eso nos hace pensar y sentirnos de una manera. Y de alguna manera tomamos decisiones y nos comportamos. Y hemos estado aprendiendo que aun cuando el enemigo pueda atacarnos y hay ciertas crisis alrededor, circunstancias, el mundo que nos rodea, todo eso influye en nuestra manera de pensar, termina influyendo en nuestra manera de sentir, terminamos llevados por un impulso emocional a una acción y construimos o modificamos nuestra realidad. Y a veces nuestra realidad no nos agrada. Decíamos entonces en esta serie que necesitamos cambiar nuestras acciones para cambiar nuestras realidades. Para ello tenemos que cambiar, aprender a controlar emocionalmente nuestras vidas, nuestra alma, nuestros impulsos emocionales con inteligencia emocional. Pero que más allá tenemos que, tal vez en la raíz, buscar y cambiar nuestros pensamientos. Y si estamos pensando mal, el Señor nos invita a pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es digno, todo lo que dé buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensar. Entonces, esa batalla se gana, se libra en nuestra mente. Y hablamos domingos pasados que de puntos ciegos, de cosas que no vemos, y eso muchas veces nos hace pelear con aquellos que nos aman o aquellos que nos rodean, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra personas como nosotros, sino contra principados y potestades. Y allí entramos en el ámbito, digamos, más de guerra espiritual y de lo que se mueve en lo invisible. Y entendíamos que el enemigo está vencido. Nuestra lucha es con él, contra él. Pero ya está vencido porque Cristo le venció en la cruz del Calvario. Y nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros más que vencedores. Hoy quiero hablarles en esta serie, Mi mente, mi batalla, de una iglesia victoriosa. La iglesia victoriosa. Y Jorge acaba de decir que ganamos. Que Nuevo Amanecer ganó. Y seguimos peleando. Y seguimos batallando. Y ahora es que faltan cosas que hacer. Y ahora con un equipo repotenciado que fue a PIX, que tiene cauchos nuevos, que tiene suficiente combustible. Alguien diga amén, por favor. Sí, que ya tiene su aceite, sus cambios, ajustó alerones. ¿Qué más, Jorge, se le hacen en estos carros? Yo creo que damos tuning también. Yo creo que hasta una pintadita se nos, ¿verdad? Pudimos colocar durante todo este tiempo de PID y ahora seguimos trabajando con nuestros equipos, con todo lo que recibimos este fin de semana, con cada una de estas palabras que Dios trajo a nuestras vidas. Y es que desde antes de PID, desde antes, ya somos una iglesia victoriosa porque somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia del Señor. Eso nos hace victoriosos. Yo quiero leer lo que dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18, en una conversación con el apóstol Pedro, con Pedro, su discípulo, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy a repetirlo, me encanta. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La iglesia enfrenta grandes desafíos hoy. La iglesia sigue luchando en diferentes partes del mundo. Y no me refiero solo a una congregación. Nosotros somos parte de esa gran iglesia de Dios en el mundo. También nos llamamos iglesia. Pero si vamos bajo estos términos, tal vez podemos decir, somos una congregación. ¿Verdad? Una congregación, iglesia, una congregación que forma parte de algo mayor, que es la iglesia, que forma parte del reino de los cielos que se ha acercado y se ha establecido acá. Pero encontramos como iglesia, como grupo, ya no solamente individualmente, ya no solamente lo que hemos manejado en esta serie como personas y como familia. Ahora, de una manera colectiva, nos llamamos iglesia
pueblo del Señor, congregación, y ya tenemos nosotros como grupo una victoria asegurada en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces por eso decimos ya, la iglesia es victoriosa. Nos enfocamos en esta promesa, que las puertas del infierno no pueden derrotar la iglesia del Señor, no pueden contra el ataque de la iglesia del Señor. Alguien me decía hace unos momentos, vamos a hacer tal cosa, tengo temor. Yo digo, no tengas temor. Y si lo tienes, hazlo con valentía y cree y vence el temor con ese amor del Señor y esa seguridad de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros, hablando en plural, que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor también como el pueblo del Señor o con algunos y nos defiende también como iglesia. Debemos confiar que ni las puertas van a poder contra el avance de la iglesia del Señor aquí en Venezuela y el mundo. Nunca ha podido. Nunca ha podido. La iglesia ha permanecido. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa vida de iglesia en cada creyente? Es la base de la iglesia. ¿Cuál es la base de nuestra vida? Es la roca. Es la roca. Y esa roca es el Señor. Es algo firme. Es algo fuerte. De hecho, acabamos de terminar un taller que se llama Matrimonio sobre la Roca, donde las parejas por 11 a 12 semanas estuvimos reuniendo, estudiando material, siendo confrontados, y estudiando de las 4 leyes del matrimonio, toda esta información y aplicando esa información a nuestras vidas. Y qué gran bendición fue este curso, este taller llamado Matrimonios sobre la Roca. Y es que cada uno de nosotros, los que estamos casados, tenemos que encontrar la roca de nuestro matrimonio. Esa roca, esa firmeza, esas bases. Y esas bases están en los principios eternos e imperecederos que están en la palabra del Señor. Cuando un matrimonio se edifica fuera de esa roca, sí, se puede ver muy bonito. Pero cuando vengan los vientos, la lluvia, la vicisitud, los problemas que vienen a todo matrimonio. Bueno, yo no sé. ¿Algún matrimonio aquí ha tenido problemas? No. ¿Ah? Conflictos, discusiones, tensión, por las etapas que han pasado. ¿Será que mi esposa y yo somos los únicos que tenemos conflictos? ¿Ah? ¿Y qué te ha hecho permanecer? Especialmente nos ha hecho permanecer que hemos edificado nuestro matrimonio bajo esos principios. Pero no es el trabajo de uno solo, es el trabajo de dos. ¿Estarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Difícilmente. Pero aquel hombre, dice el Señor, que toma la palabra, esos principios, ¿verdad? Y los aplica en su vida. El Señor como un hombre que edificó una casa sobre la roca, bien sea su matrimonio o todo lo que construye sobre una solidez, sobre una firmeza. Y aquel que no es como el que edificó su casa sobre la arena. Y ambas casas están allí paradas y se ven igualitas por fuera tal vez. Pero cuando viene el viento, la lluvia, los problemas, aquel que edificó sobre la arena se derriba, pero el que edificó sobre la roca, aun cuando se erosione sus paredes, aun cuando se erosione su ventana, aun cuando su puerta se envejezca, permanece de pie porque el Señor conquistó una victoria para ese matrimonio que está sobre la roca. Amén. Sobre esa familia. Y así mismo es la iglesia. La iglesia está edificada bajo una promesa, está edificada bajo un principio. El Señor, y aun cuando algunos discuten, bueno, si es Pedro la roca de la iglesia, o si fue la confesión de Pedro. Mira, la roca y lo que sostiene la iglesia realmente es el Señor. Es Dios. Y el mismo Pedro dijo, bueno, estamos edificados, pero la piedra angular y principal es Cristo. Es el Señor. Él mismo terminó declarándonos, y creo que eso nos da mucha luz en el aspecto teológico de que sí, en esa declaración, cuando estaban conversando, que Jesús les preguntó, ¿y qué dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego de esa declaración le dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aunque Pedro significa piedra o roca, es un nombre diferente a Simón, que es como una caña, tal vez que algunos dijeron llevada por el viento. Ahora Pedro, también como líder de la iglesia, sabía que la iglesia debía edificarse bajo los principios, bajo la palabra, que es el mismo verbo, que es el mismo Jesús.
Y cuando tú edificas tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus negocios, bajo esos principios y tienes a Dios como esa fortaleza, nada te puede mover. Puede erosionarte la vida, puede erosionarte los vientos, las lluvias, pero vas a seguir de pie. Todo esto lo llevamos a la iglesia. Esta confesión tan maravillosa, esta promesa tan maravillosa. Entonces, tienes que recordar que la base de la iglesia es la roca, que es Cristo Jesús. Es lo que nos ha sostenido, hermanos, estos 20 años a nosotros, el Centro Cristiano Nuevo Amanecer, desde que comenzamos un grupito pequeño con vecinos a orar en la casa, hasta el día de hoy, donde el Señor nos ha dado lo que nos ha dado, nos ha permitido seguir creciendo. El Señor es el que nos ha sostenido a todos nosotros. Amén. Como congregación, como iglesia, también encontramos que hay una autoridad que tiene la iglesia. La iglesia tiene una autoridad. Al dársenos las llaves del reino, se las dio a Pedro, y por eso que usted ve muchas imágenes, cuentos, gráficos, comiquitas, como le decíamos antes, a alguien en la puerta del cielo con un manojo de llave, ¿verdad? Más grande que las que tenemos acá en la iglesia, más grande que las que tiene Jorge, un manojo de llave. Entonces, ¿por qué? Porque parece que Pedro tiene esas llaves. Esas llaves las tiene la iglesia. Es una autoridad para atar y para desatar. Solo que lo hemos llevado desde hace tiempo a una cosa más mística, religiosa, y se nos pasamos diciendo ato, desato, y ato y desato, ¿verdad? Pero solo hacemos de la boca para afuera. La iglesia tiene una autoridad y la iglesia ata y desata. Sí, la oración es poderosa y nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Y sí, hay un poder en nuestra boca de vida y también de muerte. Hay un poder en nosotros para bendecir a otros. Y la palabra dice que indiscutiblemente el menor es bendecido por el mayor, por aquel que tiene autoridad. Y estamos aquí para bendecir a esta sociedad. Amén. Y estamos aquí con la autoridad para bendecir las familias. Y podemos declarar esa palabra de bendición. Pero esto no se debe quedar solo en una palabra. También debe ser una acción. Y cuando vamos a accionar, tú tienes que saber que tienes la autoridad porque eres la iglesia. Porque la iglesia no son las paredes que están acá, ni las propiedades y todo el techo y todo lo que podemos levantar. La iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia y todas estas promesas están para ti también. Amén. Tenemos esa autoridad como iglesia. Tenemos ese respaldo de parte del Señor. Tenemos una firmeza que es Cristo, que es inconmovible. Es la roca inconmovible de los siglos. Tenemos esa fuerza, tenemos esa autoridad. Quiere decir, cuando usted toca la puerta para evangelizar a alguien y esa persona le abre la puerta, usted le puede decir, gracias por abrirme la puerta. Vengo a decirte que hay una puerta abierta para ti, para el reino de los cielos. Amén. Porque tenemos la autoridad. Y con las acciones, con lo que hacemos, podemos decirle a la gente, mira, aquí está, que es una llave. Yo recuerdo cuando me gradué en la universidad, alguien me dijo, tienes ahora una llave. Tu título es una llave. ¿Una llave cómo? Dice, una llave que abre puertas. Que abre puertas en medio de un sistema social. Que abre puertas en medio de lo laboral. Que abre puertas en medio de lo financiero. Te abre puertas para poder llegar a mucha gente. Y sí, entendí que mi título, especialmente como psicólogo, es una llave que de alguna manera adquirí con mis estudios y con el título acá en el mundo para abrir puertas. Lamentablemente, pensando religiosamente, muchas congregaciones como parte de la iglesia parece que han tenido las llaves para cerrar puertas. Y decirle a la gente, tú no vas para el cielo, tú no vas para el cielo, tú no vas para el cielo, tú no vas para el cielo. Y hemos excluido a mucha gente porque nos caen mal, porque nos ofende su comportamiento, porque pensamos, y está bien, vemos que están en pecado, vemos que siguen tercos, vemos que están alejados del Señor, que pueden incluso hablar contra la iglesia, hablar contra ti, hablar contra el Señor. Y queremos como los discípulos que descienda fuego del cielo y los achicharre, Señor. Wow, ellos entendieron que tenían una autoridad y entendieron que tenían un poder. ¿Cuántos podemos decir gracias a Dios que no somos Dios? Porque cuánta gente estaría en el infierno.
¿Ah? A ver, confiésese que está en la iglesia. ¿A cuánto dicen, ay, Señor, llévatelo, Señor, que le caiga un rayo, que lo atropelle un tren? ¿Y ya qué más le vas a pedir de castigo a esa gente? Ay, hijo del diablo, ay, yo no sé qué, ay, ese no está salvo, ay, menos mal que se murió, ay, que se vaya para el infierno. ¿Cuánto has dicho fulano debe estar retorciéndose en la quinta paila del infierno? Confiésese. Ah, entonces imagínate si fueras Dios. Solo que te cae bien va para el cielo. Y aquel que te ofendió en algo, para la quinta paila del infierno, sin pisar tablita, dirías. Directo. ¿Y cuánta gente quisiéramos hoy en día mandar para allá? Pero esa no es la autoridad para la iglesia. O no se dio con ese sentido la autoridad. Se dio con el sentido de que pudiéramos abrir puerta del reino de los cielos para la gente, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos, para tus enemigos. Ay, yo sé que está difícil. Creo que es más para darle a la gente la oportunidad de conocer el amor del Señor, de abrir puertas que están cerradas, de vencer obstáculos que se atraviesan, obstáculos que tal vez el enemigo pone para que la iglesia no avance, la iglesia del Señor, para que tú no avances, pero hablando de iglesia, para que la iglesia de mentiras que Satanás ha creado. Pero yo quiero que en esta mañana la iglesia salga de aquí creyendo que tiene la promesa de permanencia y de victoria en la roca, pero que también tiene la autoridad y las llaves del reino de los cielos. Amén. Se nos da como iglesia. Qué bueno es esto. Jesús da a la iglesia la autoridad espiritual para actuar en su nombre en la tierra, reflejando la voluntad del cielo. Jesús da a la iglesia una autoridad espiritual para actuar aquí en la tierra. Por eso es que las cosas que hacemos las hacemos en el nombre de ¿quién? En el nombre de, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Me encanta cómo lo describe la Biblia. A Jesús se le dio nombre sobre todo nombre, esa autoridad, importancia, relevancia, majestad. Nombre sobre todo nombre que se nombra. Arriba en el cielo, aquí en la tierra, incluso debajo de la tierra, no hay un nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Delante de su presencia hasta los demonios pueden temblar y se sujetan. ¿Y en nombre de quién echamos fuera demonios? ¿En nombre de quién sanamos enfermos? ¿En el nombre de quién libertamos vidas? En el de Jesús. Pastor, es Dios quien los sana. Pastor, es Dios quien los echa fuera. Es Dios quien los liberta. Es la iglesia. ¿Qué está pasando aquí? Me está haciendo como un cortocircuito. Además, tenemos un teólogo aquí que nos corrija. Cortocircuito. Dios le dio la autoridad a la iglesia. Sí, es el Señor que al final lo hace. Pero nos dio las llaves y nos dio la autoridad. En su nombre voy a echar. En su nombre echarán fuera. Le tienen miedo a los demonios. Demonio. Yo vengo aquí con esta fuerza. En su nombre echarán fuera. Demonio. ¿Qué dijo Jesús? En mi nombre echarán fuera. En mi nombre sanarán. Wow. Mira ese poder. ¿Qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estamos haciendo con ese poder? Nada. Oh, estamos predicando, a veces estamos tratando de más convencer a la gente, técnicamente persuadir, psicológicamente persuadir cognitivamente. Al final es quien convence de errores del Espíritu Santo. Usted abra la boca creyendo que el Espíritu Santo va a poner en su boca lo que usted va a decir. Si tiene que reprender, reprenda. Si tiene que orar por un enfermo, ore. Y hágalo todo en el nombre de Jesús. Hágalo todo en el nombre de Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, al que servimos, a quien amamos, el primero, el último, el alfa, el omega, el principio y el fin.
Esta es su iglesia. Amén. Esta es su iglesia. Qué bueno aplaudir al Señor. Sí, esta es su iglesia. Y usted forma parte de la iglesia. Quiere decir que, pastor, si la iglesia es victoriosa y yo formo parte de la iglesia, ¿yo soy victorioso? Claro que sí. Eso es un pensamiento deductivo. Sí, claro que sí. Somos victoriosos en Cristo. Pastor, entonces también tengo la autoridad. También tenemos la autoridad. Como discípulos, tenemos autoridad. Como iglesia, también es una iglesia con propósito. La iglesia es victoriosa no solo porque tiene una promesa, ¿verdad?, sobre la roca, sino que también la iglesia tiene una autoridad y la iglesia tiene un propósito. Diga conmigo, propósito. La iglesia tiene un propósito. El propósito no es que usted tenga un espacio donde ir los domingos. No es que tenga usted un momento de entretenimiento. No es que tenga solamente un espacio de comunión con los hermanos y donde hacer amigos que apuntan a querer lo mismo que usted desea. También la iglesia tiene un propósito. Y ese propósito es que la iglesia no es un ejército en retirada. La iglesia no es un ejército que va echando así para atrás con miedo y que el enemigo ha querido arrinconar en una sociedad. No. La iglesia no es un ejército que solo se defiende y se defiende y se defiende de los ataques del enemigo y se defiende y se defiende. No, la iglesia es un ejército ofensivo del reino de los cielos. La iglesia es un ejército que avanza para llevar el reino de Dios y extender el reino de Dios en cada comunidad donde Dios ha establecido una congregación. Amén. Esa es la iglesia. No una iglesia pasiva, no una iglesia que se encierra, como dicen muchos, en cuatro paredes. No una iglesia que no se proyecta por temor. No una iglesia que dice, no, vamos a dejar a los demonios tranquilos y vamos a dejar al diablo quieto. Deja quieto al que está quieto y nosotros aquí adoramos al Señor y nos traemos el reino de los cielos para acá, para nosotros nada más. Y el que quiera venir, bueno, que el Señor lo traiga. No, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra el avance de la iglesia de Jesucristo en Venezuela, especialmente en este tiempo. Y la iglesia Nuevo Amanecer debe ser parte de ese avance. Amén. Debe ser parte de enseñar, de instruir, de corregir, de llamar mal lo que está mal. De confrontar el pecado, hacerlo con amor, con la autoridad. Y en el nombre del Señor Jesucristo, las almas, aquellos que abren la puerta para escuchar su palabra y aquellos que les gritamos desde afuera cuando no abren la puerta, puedan entender que les estamos ofreciendo el reino de los cielos que Dios nos dio a nosotros también. Esa salvación que el Señor nos da a nosotros. Y sí, llega un momento que la tendencia es pensar siempre en nosotros, lo de adentro. Nosotros, nuestra comodidad, cómo estamos, qué estamos haciendo. Y es muy bueno, esta es la unidad de la iglesia, este es el amor de los unos por los otros. Somos una gran familia. Qué bueno el Señor, pero si Dios ha bendecido toda esta congregación y todos los que estamos aquí, que ya estamos casi que en un tope en asistencia o de las personas que puedan entrar aquí, ¿usted no cree que nosotros pudiéramos hacer un segundo servicio y llenarlo de personas, de vidas, de familia, de hombres, de mujeres, de matrimonios, de niños que también necesitan al Señor? Amén. Entonces debemos avanzar. Debemos seguir. Debemos transmitir lo que hemos recibido y podemos hacerlo con toda confianza porque nunca vamos a perder. Ya somos más que vencedores en Cristo. Nada podrá derribarnos porque ya tenemos una roca donde estamos bien cimentados, afianzados, agarrados, sostenidos. Tenemos la llave y tenemos autoridad en su nombre. Amén. Y tenemos un propósito. Y es establecer el reino de los cielos y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles, porque Cristo viene pronto. Y qué bueno es cuando entendemos que no es para solo estar atrincherados como iglesia y solo defendernos sin levantarnos y atacar y tomar la espada de la palabra del Señor y llegar hasta las mismas puertas del enemigo y decirle, las vamos a derribar. Porque las puertas, mientras más grandes, más gruesas, como una fortaleza, protegían ciudades. Mientras más grande, fuerte, gruesa, la puerta, de alguna manera significaba que el reino que estaba detrás de esas puertas
que lo que se movía, la cultura detrás de esas puertas, era poderosa, era grande. Sí, las puertas del infierno pueden ser muy grandes. Las puertas del infierno pueden ser muy fuertes. Las puertas del infierno pueden ser muy gruesas. Pero la iglesia de Jesucristo es poderosa. Amén. Mayor es el que está en nosotros. Amén. Y ni las puertas del Hades pueden contra la iglesia del Señor. Yo sé que es más fácil esperar al Señor y quedarnos quietecitos, sin alborotar tanto el avispero. Hermanos, mientras nosotros estamos quietecitos, Satanás sigue llevándose gente al infierno. Y mientras nosotros estamos quietecitos, Satanás igual sigue molestando la iglesia. ¿Ves? Mientras tú estás quietecito, Satanás sigue buscando como león rugiente a ver a quién se come. Mientras nosotros seguimos quietecitos, Satanás sigue creando situaciones a nuestro alrededor para que pensemos mal y tratar de ganarnos esa batalla en la mente. Ahora, la victoria de la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Esto quiere decir que la victoria sobre la muerte ya está ganada. Esto es una promesa de que las puertas del Hades no van a derrotar. Significa que la muerte no tiene la última palabra. ¿Escuchó bien? La muerte en el cristiano no tiene la última palabra. Amén. La muerte para la iglesia no tiene la última palabra. No. Estuvieron buscando como una moraleja que recuerdo más o menos de quién era lo más fuerte. Y él dijo, wow, lo más fuerte, el hierro, es muy fuerte el hierro. Le preguntaron al hierro, ¿tú eres el más fuerte? No, más fuerte es el fuego. Frente a él, me derrito, diría Vanessa Alzuro, por ahí una gran amiga y hermana en Cristo. Me derrito. Y dijeron, fuego, ¿tú eres el más fuerte? No, fuerte es el agua. Ella me apaga. ¡Wow! ¡Agua! Entonces tú eres la más fuerte. No, más fuerte. Mira, terminan siendo las nubes que me cargan. Ellas son las que hacen y derraman. Y cuando no. Y entonces dependo mucho de ellas. De todo ese proceso que no voy a explicar hoy. El viento, entonces tú eres muy fuerte. No, fuerte es la montaña que frente a ella me parte en dos y hace que me direcciones otra. Montaña, tú eres la más fuerte. No, fuerte es el hombre que es capaz de rebajarme y deshacerme, desaparecer con sus máquinas y todo lo que ha hecho. Fuerte es el hombre. Hombre, tú eres fuerte. Bueno, creí que era fuerte, pero fuerte es la muerte que acaba con mi vida. ¡Wow! La muerte es la más fuerte. Muerte, tú eres fuerte. Creí por siglos que era la más fuerte, pero un día logré quitarle la vida a un hijo de Dios, a un hijo del hombre, a alguien que se hizo llamar el Mesías, pero al tercer día se me escapó y resucitó de entre los muertos. Más fuerte es Cristo sobre todas las cosas. Y esta es su iglesia. Esta es su iglesia. No hay nada más fuerte que el Señor. No hay nada más poderoso que su nombre. Esta es la iglesia, ¿sabes? Y nosotros somos su iglesia. La muerte no puede contra la iglesia del Señor. Yo lamento que en la pandemia muchas personas hayan fallecido. Lamento que en la pandemia algunos de sus familiares hayan partido. Pero recuerdo que una semana antes que se anunciase la pandemia, estábamos nosotros acá inaugurando este local y apenas unos pocos domingos después se dio la pandemia y tuvimos que cerrar hace 5 años, en el 2020, como febrero o marzo. Y estábamos nosotros acá y cuando estábamos orando, porque nos despedíamos, porque ya había que cerrar todo en algún momento, Dios me permitió ver una visión acá, me dio una visión, un escrito fuera de la iglesia que no estaba, sino que logré ver escrito en esta pared de este lado, la parte de afuera, donde están las placas, vi escrito el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él me librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo larga de su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando yo hubiese escrito como una visión allí fuera de la iglesia, dije, Señor, podemos ir confiados. Lamento que muchas personas hayan muerto de iglesia, pastores murieron, muchos líderes, muchos hermanos de otra congregación, pero no contamos ni un perdido acá, ni un fallecido acá en la iglesia. A pesar de que nuestro coordinador estuvo muy mal, a pesar de que su pastor estuvo muy mal, aquí el Señor nos guardó a todos, porque fue una promesa. No quiero decir que somos mejores que otras congregaciones, no, para nada. Pero sí puedo agradecerle al Señor que no perdimos a ninguno. Tal vez se perdió cuando digo pérdida, no me refiero a que esté en el infierno, me refiero a que ya no está en este plano físico. Tal vez algunos de sus familiares, hermanos que conocimos en todos estos años, que no estaban con nosotros, pastores que partieron en el tiempo de COVID, grandes amigos y grandes servidores de otras congregaciones que se fueron en ese tiempo. No es que seamos mejores como congregación. Dios tuvo un detalle con nosotros, una congregación pequeña, es que todos superamos el tiempo de pandemia. De alguna u otra forma, superamos el COVID, superamos la enfermedad, otros superamos la situación económica. ¡Wow! Y cuando reviso esto, buscaba en estadísticas cuántas iglesias cierran al año. Y no conseguí mayores estudios, pero sí un estudio en Estados Unidos que desde el 2010 hasta el 2020 cerraron aproximadamente entre 4,000 y 8,000 iglesias por año. Por año. Y que esto daba un cálculo, según lo que leía, que cada semana, eso es semanalmente, estaría cerrando entre 70 a 150 iglesias. Esto quiere decir que una iglesia, o 50, 70 o hasta 150 iglesias que dieron culto un domingo, el siguiente domingo cerraron sus puertas y no hubo culto. Y aquel que tenía tiempo sin ir, cuando llegó el domingo, esta vez sí voy a ir, y cuando llegó no estaba el pastor, no estaba la iglesia. ¿Usted se imagina eso? ¡Qué duro! ¡Qué duro! Sobre todo en el tiempo de pandemia, sobre todo en Venezuela en este tiempo de crisis y en otros lugares, y buscaba las causas. Muchas iglesias no pueden sostener económicamente el mantenimiento de sus locales. ¿Sabías eso? Y especialmente en la pandemia, en tiempos de crisis, muchas iglesias no pudieron sostener sus locales. Tuvieron que entregarlos, irse a locales más pequeños, no poder reunirse, irse a garaje de una casa. Llegó un momento que la situación golpeó tanto a unas iglesias, a algunos pastores, bien sea porque murieron, bien sea porque se mudaron, bien sea porque no pudieron sostener económicamente una congregación sus gastos. Y es lamentable que una iglesia tenga que cerrar por todas estas cosas, por otros problemas. ¿Usted se imagina que usted venga el próximo domingo y la iglesia esté clausurada, cerrada? Usted dirá, bueno, es el templo, es el local, la iglesia sigue. Amén, la iglesia sigue. Pero muchas congregaciones dejaron de seguir. A Dios gracias, muchas congregaciones que cerraron sus grupos, sus miembros fueron a otros abrieron otros espacios. Hoy en día estoy tan agradecido del Señor que aun cuando algunos de ustedes pasaron por una situación como esta, Dios los trajo aquí y les dijo, aquí tienen una casa. Y creo que el Señor les trajo, amén, para ser bendecidos, pero para bendecirnos tanto también a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos una sola iglesia. Amén. Y aunque 150 semanalmente cierren congregaciones, tal vez más en Estados Unidos, en otras partes del mundo por persecuciones, es lamentable.
Pero aunque cierren, seguimos siendo una iglesia. Y la iglesia de Jesucristo sigue permaneciendo. Amén. Durante todos 1000 años sigue permaneciendo. Algo que creyó que se iba a acabar luego con la persecución en Roma, con la persecución primero contra los cristianos, como allá en el Coliseo, y que se creyó que que Jesús después de un tiempo iba a ser olvidado. No, ni las puertas del infierno pueden contra la iglesia del Señor. Somos una iglesia que vive, ¿verdad? Una iglesia que puede convivir en medio de un mundo tan difícil, tal vez con cierto temor, pero no lo somos. No somos una iglesia paralizada por el miedo. Somos realmente una iglesia que avanza. Amén. Creo que el Centro Cristiano Nuevo Amanecer es una iglesia que está avanzando con la ayuda del Señor. Tal vez no como otras congregaciones, si tú quisieras y yo quisiera. Vamos avanzando a paso. Y leía, si no mal recuerdo, en un salmo que dice que Dios afirma los pasos del hombre. Y creo que afirma los pasos de la iglesia. Sí, pastor, ¿por qué no damos un salto? Y avanzamos más rápido y zancadas, así como las que tiene usted. Tal vez porque Dios afirma cada paso que hemos dado. Ha sido la constancia. Ha sido 20 años reuniéndonos, ha sido 20 años predicando, ha sido 20 años desde nada, desde los ceros, desde no tener los recursos. Y todo lo que hoy podemos tener, y los que comenzaron conmigo lo saben, y los que llegaron recién saben todas las carencias que teníamos. Que tenían que traer sus propias sillas de su casa, tenían que traer, y todavía siguen trayendo manteles, cosas, ventiladores, mesas, platos, todo para servir a la iglesia, porque la iglesia no está totalmente equipada. Tenga cuidado cuando le preste algo a la iglesia. Yo tengo la mitad de mi casa aquí en la iglesia. Y cada vez que me va a traer algo, mi esposa me dice, ay, ¿qué más te va a llevar? Mi neverita y cosas, todo eso que me lo quiero traer. Para equipar nuestra nueva sede. Necesita cocina, nevera, plato, muchas cosas. Tenga cuidado cuando le quiten prestado algo de la iglesia. Se lo estoy diciendo una vez. No porque la iglesia se lo robe. No puede decir, no, que termine usted diciendo, bueno. Y el Señor le sigue dando a usted. En mí lo ha hecho. Y yo sé que muchos de aquí lo han hecho. Y hemos traído a la iglesia y aportado porque es nuestra casa, es nuestra familia, es nuestra iglesia. Amamos a la iglesia del Señor. Sí. No sé si algún cristiano, algún amigo, algún hermano, un vecino, qué sé yo, un familiar, te ha dicho, ¿qué haces tú tanto en la iglesia? ¿Qué es eso de pi? Vas a ir el viernes, vas a ir el sábado, vas a ir el domingo también. Y te han dicho, tal vez tus hijos, tal vez la vecina, otra vez, no, si salís, ¿para dónde vas tú tanto? Para la iglesia. ¿Y qué haces tú tanto en la iglesia? Ven, acompaña y te vas a quedar viviendo en la iglesia tal vez. Ven a la iglesia, este tiempo que pasamos. ¿Cuántos aman la iglesia? Amén. Mira, esta iglesia ha sido un espacio tan especial para nosotros. Yo estoy en la iglesia desde los 12 años de edad. Ha sido de lo mejor que me ha pasado conocer la iglesia del Señor. Mi esposa, desde los 7 años, desde niña, en la iglesia, fue nuestro refugio, fue nuestro pronto auxilio. El Señor, la iglesia, cómo nos arropó, cómo nos acobijó, cómo nos cuidó durante nuestra niñez, nuestra adolescencia. Aún nos sigue cuidando. Qué bendición ha sido la iglesia. No te apartes de la iglesia. Pero dices, no, yo no me aparto de Jesucristo, sí, está bien, pero no te apartes de la iglesia. En la iglesia hay una promesa. Porque el Señor, entre todas las cosas que pudo edificar para su reino, dijo que iba a edificar su iglesia. Sobre esa declaración, sobre la roca, sobre Él mismo, sobre lo que dijo Pedro, sobre el liderazgo. Voy a edificar mi iglesia. Creo que no hay otra cosa que Dios esté edificando. Sí, Dios edifica vida, sí, está muy bien, pero aquí claramente Él lo dijo, voy a edificar mi iglesia.
Y estamos terminando un año y Dios sigue edificando. Y este 2026 Dios va a seguir edificando al Centro Cristiano Nuevo Amanecer como congregación, porque es su iglesia. No es mi iglesia, no es la de Jorge, no es la tuya, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor. Y tenemos que vivir sin miedo, más bien con valentía, con fe, creyendo, avanzando, como aprendíamos en PIC, con una pasión, con un hambre para seguir. La iglesia es victoriosa y se caracteriza por el amor. Y yo creo que si algo caracteriza a esta iglesia es el amor. Es la familia, es que la gente dice, ay, yo me sentí tan bien, me recibieron, ay, parece que los conozco, parece que me conocían desde antes, no me gusta que me besen, pero me besaron y quedé bien, ay, mira qué bien, no me gusta que me abracen, ay, pero me abrazaron y no pude. Y aquí he cambiado, aquí he mejorado. Se caracteriza por el amor, por la oración, amén, por la adoración, cantando santo al Señor. Y se caracteriza por la dependencia al Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el Señor se fue, pero nos dejó a su Espíritu. Y no tiene que ver con ser una iglesia muy grande, no. No tiene que ser tiene que ver con una iglesia de multitud, no tiene que ver con una iglesia muy grande. Dios bendiga las iglesias muy grandes. ¿Ven? No tiene que ver que estés chiquitica, no. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Dios está aquí en medio de nosotros porque nos congregamos en su nombre. Somos su iglesia. Amén. Ahora, para los que aún no forman parte de la iglesia, esta es la llave, es la invitación. ¿Qué haces fuera de la iglesia? Asisto a los domingos, conéctate. Busca a alguien que te disipule, que te enseñe, que te hable de la palabra, que te ayude a crecer en la fe. Da ese paso decisivo. Si no has aceptado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, si no has aceptado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, creo que este es el día para ti. Amén. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Amén. Jesucristo es mi Señor. Puedes levantar tu mano y decirlo, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Creo que murió por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que murió, pero hizo entender a la muerte que no era la más fuerte, sino que Él venció la muerte. Y vana fuera mi fe si Él no resucita. Él es el más fuerte y su nombre es poderoso. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. A Él vengo en esta mañana con mi corazón, con todos mis errores y pecados, a pedir perdón a aquel que me amó primero. Creo en Cristo, creo en el Señor Jesucristo. Y sus mismos discípulos, el mismo apóstol le dice luego al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lleva esa salvación, lleva a la iglesia a tu casa. Ahora, has aceptado a Jesús. Pero te invito a formar parte de la iglesia, de una iglesia victoriosa, de una iglesia que avanza, de una iglesia que sigue en una batalla, confiada de que ya somos vencedores. Yo te invito a formar parte de la iglesia, formar parte de un equipo, comenzar a discipularte, comenzar a crecer en la fe. Te invito a traer tu familia, te invito a invertir tiempo en la iglesia, te invito a pasar tiempo con nosotros. Te invito a escuchar su palabra, a que adoremos juntos al Señor, a que alabemos juntos al Señor, a que invoquemos su nombre juntos, a que trabajemos por alcanzar más vidas y más almas para Jesucristo. Te invito a que hagamos iglesia, a que formemos parte
de esta gran comisión, a que formemos parte de este gran proyecto de Dios, el cual Él está edificando, que es la iglesia. Te invito a esta congregación, el Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, por una familia diferente, a que formas parte de lo que Dios nos ha encomendado. Juntos. No solo soy el pastor, soy miembro de esta congregación. No solamente somos pastores, somos también tus amigos, somos tus hermanos en Cristo. Dirigimos, lideramos, organizamos, gerenciamos en parte de la iglesia, pero es el Señor. Y también soy parte de la iglesia. Y te puedo decir con toda seguridad y con todo mi corazón, yo amo esta iglesia y amo esta congregación. Nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro lugar de refugio, pero también entiendo que somos un ejército que avanza. Amén, que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, aplaudimos al Señor. Póngase en pie. Dios les bendiga a todos los que nos siguen. Amén, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, nos vemos el próximo domingo y si estás cerca, ven y comparte aquí presencialmente con nosotros. El Señor te bendiga más. Amén. ¿Qué tal si nosotros oramos acá? Amén. Y oramos.